esta noche quiero comenzar hablando acerca de los consejos. ¿Alguna vez le han dado a usted un consejo? ¿Sí? Le pudieron haber dado uno de estos dos tipos de consejo: un buen consejo o un mal consejo. Gracias. Un buen consejo o un mal consejo. Y uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cuántas personas no están hoy en día en la calle por un mal consejo? Pruebe esto, que esto le va a hacer bien, no va a pasar nada. Inclusive cuando hemos salido a hacer trabajo social, a veces uno encuentra habitantes de calle y uno les comparte el evangelio, y la mayoría de ellos le contestan a uno con versículos bíblicos. Filipenses 4:13, Juan 3:16, se saben más versículos que usted y yo, y uno le pregunta: venga, ¿y usted sabe tanta Biblia, por qué está aquí? No, yo estoy aquí por mis amigos, me aconsejaron mal y no he podido salir de este vicio. Entonces un mal consejo lo puede llevar a uno hasta lo peor, ¿no? Lo puede a uno llevar a la muerte misma. Un mal consejo. Pero un buen consejo, ¿qué hace un buen consejo? ¿Qué produce un buen consejo? ¿Cómo? Nos lleva a la vida. Bueno, ¿qué más por acá? Bendición, edifica. Un buen consejo lo guarda de muchos peligros, problemas. Un buen consejo, el típico consejo que más de uno aquí le dijeron sus padres, pero que no escucharon: no se meta con ese sinvergüenza, pero se metieron allá y vea, pum. Si hubieran hecho caso, vea bien, pero no, a veces no, uno no hace caso, no, uno es cegado, cerrado. Pero los buenos consejos, como ustedes han dicho, lo guardan a uno, le ayudan, lo edifican, lo llevan a la vida. Y yo he escuchado muy buenos consejos. Y los consejos hacen que la vida de uno sea bendecida. ¿Cuántos dicen amén? En esta noche quiero hablarle acerca de una persona que estaba dándole consejos a su discípulo, está dándole consejos a su mentor, a su seguidor, a su aprendiz, más bien. Le está dando consejos. Este es el apóstol Pablo, que le está dando consejos a su aprendiz, a su discípulo Timoteo. Y de la misma manera como los consejos pueden ser una bendición o una maldición, dependiendo qué es lo que le digan o quién lo dice, de la misma manera los consejos de la palabra son una bendición, pero el no obedecerlos también son una maldición. Y hoy vamos a mirar a través de la vida del apóstol Pablo cómo aconseja a su discípulo, cómo lo instruye y le da buenos consejos de parte de Dios, inspirado por Dios, para que él pueda, escuche esto, para que él pueda tener una vida cristiana perseverante y fiel. Aquí vamos a ver, en esta noche les quiero hablar acerca de los consejos que le da Pablo a Timoteo para que tenga una vida, ¿qué? Una vida perseverante, permanente y fiel al Señor, para que tenga una buena vida, para que cumpla el propósito de Dios. Y yo creo que estos consejos que Pablo le dio a Timoteo para poder tener una vida cristiana de bendición y ser fiel a Dios, también nos sirven a todos los que estamos aquí para permanecer fieles al Señor. Y de eso quiero hablarles en esta noche. Dígale que está a su lado, ayúdeme a predicar, dígale: podemos permanecer fieles al Señor. Podemos permanecer fieles a su misión. Podemos permanecer fieles a su voluntad. Podemos permanecer fieles si seguimos los consejos que la palabra nos da. Pero pregunto, ¿quién tiene la responsabilidad de seguir o no seguir los consejos? ¿Dios? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad. Y les voy a compartir 3 consejos para permanecer fieles al Señor y a su propósito. Y lo primero que quiero dar en su corazoncito es que para permanecer fieles debemos
depender de las fuerzas del Señor. ¿Qué es lo primero que debemos escuchar para permanecer fieles al Señor? ¿Depender de qué? Depender de las fuerzas del Señor. Y por eso quiero que me acompañen a la Biblia, a 2 de Timoteo capítulo 1. 2 de Timoteo capítulo 1. Quiero que tenga ese primer punto ahí en su mente, en su corazón, y quiero que leamos la palabra. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1. ¿Quién está hablando? ¿Quién está aconsejando? Pablo. ¿A quién está aconsejando? A Timoteo. Y dice así la palabra del Señor: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, vemos el versículo 1 de este texto bíblico y comienza refiriéndose Pablo a Timoteo como si fuera su hijo. Le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús? Porque resulta y pasa que lo que está sucediendo es que muchos cristianos en la época están sufriendo una persecución extrema. Hay un emperador que es muy malo, conocido en la historia como Nerón, y es un emperador romano que hizo muchas perversidades a la gente, pero especialmente al pueblo cristiano. Cuenta la historia que los echaba en el Coliseo romano para que las fieras los devoraran en vivo y en directo, y era un espectáculo. También se cuenta que en algún momento a todos los cristianos que tenían encarcelados los cogió como antorchas humanas, les clavó una estaca, las clavó por la boca, no sé por dónde se la sacaría, pero los clavó en su jardín, les echó gasolina tal vez y les prendió fuego y adornaron la noche de su jardín. O sea, era una persona re cruel, y los cristianos no eran de su agrado. Por eso había comenzado a tener algunas políticas en donde cualquier cristiano que miraran por ahí mal parado, lo cogieran, lo capturaran, y para cualquiera de sus ideas locas, pues le sirvieran como entretenimiento al pueblo. ¿Qué tal les parece ese emperador? Tremendo, ¿cierto? A causa de eso, muchos cristianos habían comenzado a desmotivarse, a tener temor, a tener miedo, y muchos habían comenzado a abandonar también la fe. Cuando usted lee la carta de 2 Timoteo, se habla de dos personajes, de dos personas que dicen el nombre. Está en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 15, si lo quiere tener ahí los nombres de los personajes. Se llama Figelo y Hermógenes. Eran ayudantes de Pablo, pero al ver toda esta cuestión política, social, abandonaron al apóstol y al grupo de cristianos de la época. También había no solamente problemas externos de orden público, sino también habían problemas internos dentro de la iglesia. ¿Cuáles eran los problemas internos dentro de la iglesia? Que había proliferado, que había crecido una enseñanza errónea a la enseñanza que Cristo le había dado a los apóstoles. Entonces había gente que estaba enseñando cosas que no eran. Estaban enseñando cosas como, por ejemplo, Jesús no resucitó, o Jesús vino
y resucitó, pero no resucitó en cuerpo físico, sino era un espíritu que siempre estuvo, no era real, no fue humano 100%. O sea, habían muchas cosas que hacían dudar de la fe en Cristo. Y todas esas enseñanzas estaban comenzando a coger fuerza y también desmotivando a mucho pueblo cristiano, desmotivando a la iglesia en ese tiempo, en el tiempo de Timoteo. ¿Cuál es el consejo que le dice Pablo a Timoteo? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En otra traducción de la Biblia dice: saca fuerzas de la bondad de Dios que te ha mostrado por medio de Cristo. O sea, en pocas palabras, las fuerzas que tú necesitas para seguir adelante no están en ti. Las fuerzas que tú necesitas para salir adelante en tu fe cristiana están en el Señor. Ese es el consejo que Pablo le da a Timoteo. Y ese es el consejo que la palabra hoy nos da a cada uno de los que estamos aquí sentados. No sé por qué circunstancias esté pasando hoy. No sé cuál sea su persecución. No sé cuál sea su Nerón. No sé cuál sea su crisis. No sé cuál sea esa situación que le hace dudar a veces de su vida, de su fe cristiana. Pero el mismo consejo de Pablo se lo digo yo y se lo dice el Señor a usted. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En la traducción lenguaje actual, saca fuerzas en la bondad que hay en Dios en Cristo Jesús. Saca fuerzas de allí, saca fuerzas del poder de Dios. Y es que es allí donde encontramos la fuerza para superar los baches, las dificultades, los problemas de la vida. Es en la gracia de Cristo Jesús, es en el amor de Dios, es en la bondad de Dios en donde nos podemos refugiar y donde podemos encontrar esa fortaleza que ni un político, que ni un gobernante, que ni una empresa, que nadie nos puede dar, ni nuestro cónyuge. Solo Cristo, solo su amor, solo su poder, solo su gracia nos puede dar esa fuerza que necesitamos para seguir adelante en nuestra fe, para permanecer como fieles. Fieles. Esto me hace acordar de una historia en donde muchas veces el pueblo, bueno, voy a ordenar mis ideas. En muchas ocasiones el pueblo de Israel colocaba su confianza no en Dios, sino en la persona que los gobernaba. En algún momento de la historia, el pueblo de Israel decidió confiar en pueblos vecinos, como por ejemplo Egipto. En algún momento de la historia, el pueblo de Israel decidió colocar su confianza en sus ejércitos. Y cuando el pueblo de Israel colocó su confianza en pueblos vecinos como Egipto, o colocó su confianza en cuántos soldados tenía, la Biblia nos deja ver que eso desagradó profundamente a Dios. Porque si hay algo que desagrada a Dios, es que dejemos de confiar en Él como nuestra fuente de poder y de autoridad, nuestra fuente de provisión. Si algo que enoja a Dios es que no le creamos a Él, sino le creamos más al hombre. El pueblo de Israel cometió muchas veces ese error, pero también la Biblia nos deja ver que muchos personajes de la Biblia hicieron bien en seguir el consejo de buscar la fuerza en la gracia de Dios, como por ejemplo David. Ustedes saben que cuando David va a pelear contra Goliat, el rey Saúl le ofrece algo. ¿Qué le ofrece el rey Saúl a David para cuando va a enfrentar al Goliat? Le ofrece su armadura. Le dice: mira, colócate mi armadura para que puedas derrotar al gigante. Dice la escritura que David se coloca la armadura, el casco, la espada. ¿Y qué dice la escritura? David dice: yo nunca he utilizado estas armas y yo no voy a utilizar estas armas. Cuando él se quita la armadura de Saúl, está diciendo: yo no dependo de la espada, yo no dependo del escudo del rey, yo no dependo de las fuerzas del rey, yo dependo del Señor. Cuando él rechazó la armadura, le está diciendo: yo dependo de las fuerzas del Señor. Y todos conocemos cómo terminó la historia. ¿Cómo terminó la historia? David derrotando al gigante con una honda, con una piedra. Y la frase que David dice: no vengo a ti con espada, jabalina, vengo a ti ¿en qué? ¿En el nombre de quién?
en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y encontramos muchos personajes que decidieron encontrar su fortaleza y su fuerza en Dios y no en sus propias habilidades, capacidades y destrezas. Yo me ponía a pensar en este punto y decía, ¿qué agradó tanto a Dios de José? José fue uno de los personajes que sufrió mucho en su adolescencia, en su vida. Pero si uno lee detenidamente la historia de José, hay un momento donde José es tentado a sacar pecho él, y es en la cárcel. En la cárcel dice que sueña el panadero y el copero, tienen un sueño y ellos no saben qué significa el sueño, y José se da cuenta que ellos están como abrumados, como pensativos, y les pregunta, ¿por qué están así? Y el copero y el panadero le dice, estamos así porque hemos soñado algo y no entendemos qué significa ese sueño. Y mire la frase y la expresión que usa José. José dice, ¿acaso no es Dios el que revela los sueños? ¿Qué estaba diciendo José? Que él no dependía de su capacidad, que él no dependía de sus habilidades, que él dependía de Dios y que Dios le iba a mostrar cuál era la verdad de los sueños que ellos habían tenido. Él hubiera podido sacar pecho él, pero él no saca pecho, él le da la gloria a Dios. ¿A dónde quiero llegar en este primer punto? En este primer punto quiero llegar a la idea de que usted entienda, que usted y yo entendamos que definitivamente usted puede tener muchas cosas buenas y positivas en la vida para salir adelante, para alcanzar tal vez negocios, para alcanzar tener un gran salario, para alcanzar tener una gran posición social, para alcanzar tener propiedades y demás. Pero quiero decirle que en la vida cristiana no son suficientes sus habilidades, capacidades, carisma, porque en la vida cristiana la batalla no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Hay mucha gente que no es cristiana y ha alcanzado el éxito material, pero por dentro están vacías y rotas, porque han intentado en sus fuerzas ser buena gente, buenas personas, hacerle bien a mucha gente, pero por dentro se sienten vacías, porque el triunfo verdadero es espiritual. Y el profeta Ezequiel dice, no es con espada, no es con ejército. ¿Con qué es? Es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Es allí donde encontramos la fortaleza. Es descansando en su gracia, es esforzándome en su gracia, entendiendo que Él es el que hace posible lo que para usted y para mí es imposible. Él es el que lo hace. Hay gente que lleva muchos años de cristiano, pero no ha seguido este consejo, y su vida es derrotada y siempre recae en el mismo hábito, en el mismo vicio, y no sé por qué, si yo voy a la iglesia, si yo busco de Dios, porque a veces nos hemos esforzado en nuestras fuerzas y no en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente de nuestro poder. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que nos va a dar la victoria. Él es, escuche esto, Él es el que nos va a ayudar en medio de las dificultades de nuestra vida cristiana. Y por eso Pablo le aconseja a Timoteo, esfuérzate en la gracia, sé valiente en la gracia, lucha en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en la bondad de Él. Hay cosas que son más grandes que nosotros, pero no son más grandes que nuestro Dios. Cuando yo me esfuerzo en la gracia, ¿sabe? Cuando yo me esfuerzo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no me esfuerzo y no dependo de mis fuerzas, de mi carisma, de mi habilidad, de lo que yo pueda lograr, ¿sabe qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo al Señor, Señor, yo reconozco que solo lo puedo lograr, que solo puedo lograr la victoria de mi vida cristiana es en ti, no en mí. Ahí a veces con los muchachos molestamos con la camiseta de los jugadores de fútbol que dice algo como, por ejemplo, ¿la de qué? No. Que dice, no soy yo, es la gracia de Dios, es mía. Ahí los deportistas a veces y
Y de eso trata este versículo, de eso trata este principio, este consejo. No es usted, es la gracia de Dios en usted. Cuando yo miro la vida de gente como Pedro, gente que no tuvo educación, gente que no fue a la universidad, gente que no tenía mucha oratoria, pero yo veo lo que hizo Pedro en el ámbito cristiano, yo digo, hay esperanza para mí. Gente que no tenía muchas habilidades, tal vez comunicativas, ni sabía palabras elocuentes o un léxico amplio, pero esa gente con solo hablar, Pedro con solo hablar, se arrepintieron 3,000 personas, 5,000, 2,000, 1,000. Wow, ¿qué hizo tan efectivo la vida de Pedro? Sus habilidades, sus estudios. Estar lleno del Espíritu Santo, esforzarse en la gracia del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos la iglesia hoy? Estar llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. El segundo consejo que Pablo le da a Timoteo para permanecer fiel en su vida cristiana y permanecer, está en el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Para permanecer fieles debemos transmitir lo aprendido. Ese es el segundo consejo. Transmitir lo aprendido. Yo les hablé que habían dos peligros en la época que se escribe esta carta. Uno era la persecución externa de Nerón y el segundo era dentro de la misma iglesia, la enseñanza de las falsas enseñanzas, falsas doctrinas. El mensaje de los falsos maestros era peligroso y destructivo, tanto así que el apóstol Pablo lo llama como un cáncer. O sea, las enseñanzas eran tan destructivas en todos aquellos que tenían la fe débil y que escuchaban esas enseñanzas, que se le compara como a un cáncer. ¿Qué hace un cáncer con las personas? Los acaba, los destruye, los mata. Es una enfermedad mortal. Y algo que tiene que hacer es que se va, ¿qué? Sí va a tener el cuerpo, se va, ¿qué? Expandiendo. Las falsas enseñanzas también se iban expandiendo dentro de la iglesia en ese momento, que no era muy grande. Era una iglesia pequeña, digámoslo así, a comparación hoy en día. Hasta ahora estaba propagando el evangelio, la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Estaba llegando hasta ahora a las iglesias en muchos lugares, pero estaba creciendo con rapidez. ¿Qué más? ¿Qué estaba creciendo con rapidez? La mentira de los falsos maestros, las falsas enseñanzas. El apóstol Pablo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué le está aconsejando Pablo a Timoteo? Mijito, hijo, por favor, enseña a otros. Busca hombres fieles e idóneos para que enseñen a otros, para que otros sean formados, para que otros sean enseñados en la verdad y para que con la verdad se destruya la mentira. Escuche esto. ¿Qué es lo que puede destruir la mentira de nuestra vida? La verdad de Cristo. ¿Qué es lo que la mentira del diablo no puede resistir? La verdad del evangelio. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo Jesús. Es la verdad del evangelio la que tiene el poder para limpiar nuestra mente, nuestros corazones. Es la verdad del evangelio la que puede contrarrestar todas esas obras de maldad, esas ideologías, filosofías huecas que, así como en la antigüedad se propagaban, hoy en día también se están propagando y trayendo daño a las generaciones, trayendo daño a los niños, trayendo daño a los jóvenes, trayendo daño a los adultos, con posturas cristianas que no van en contra, que no van acorde a la palabra de Dios. Hoy hay muchos cristianos que no creen lo que Dios dice. Hoy hay muchos cristianos, bueno, o que asisten a una iglesia, para no decir cristianos, voy a decirlo, que por ejemplo, ideologías que no corresponden a la verdad del evangelio, corrientes filosóficas que van contra lo que Cristo enseñó. La palabra que usa el apóstol Pablo es
lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Esa palabra encarga es sinónimo de una palabra que el apóstol Pablo viene hablando, que es depósito. Encarga es, cuando él dice encarga, está hablando del depósito, y les voy a explicar qué es el depósito. El depósito del que está hablando Pablo en sus cartas es el evangelio, es la sana palabra. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, enseña lo que has oído de mí y busca otros formadores, haz que otros sean formados en ese depósito, en esa verdad. Enséñales también a ellos para que ellos también propaguen la verdad. Lo que está diciendo es, necesitamos que la verdad crezca más que la mentira. ¿Por qué este consejo que le da Pablo a Timoteo es tan importante? Este consejo de transmitir lo aprendido. Por una sencilla razón. Si tú en la vida cristiana, en lo que has conocido de Dios, no lo transmites a otro, no lo enseñas a otro, no formas a nadie como discípulo, como seguidor de Jesús, si no compartes lo que Dios te ha dado, tú te vas a secar y yo me voy a secar. Vamos a ser cristianos atrofiados. ¿Qué pasa cuando un músculo no se le hace ejercicio? Se atrofia. Así pasa con los creyentes, con los cristianos que han recibido la verdad del evangelio, que sus vidas fueron cambiadas, que antes eran alcohólicos, ahora no son alcohólicos, que antes eran viciosos, ya no son viciosos, que antes eran ladrones, ya no son ladrones, que antes eran promiscuos, adúlteros, ya no. Si Cristo hizo eso en sus vidas, en mi vida, nos liberó, nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, y nos quedamos nosotros con esa verdad de que el evangelio es el que transforma el corazón, y no formamos a otros, nos vamos a atrofiar, nos vamos a secar, nos vamos a morir espiritualmente. Lo que Pablo le está diciendo a Pedro, le está diciendo, a Timoteo le está diciendo es necesario, Timoteo, que tú enseñes a otros, porque esa va a ser la manera de que tú crezcas espiritualmente, pero esa va a ser la manera también en que el evangelio se va a expandir, y esa va a ser la manera en que muchos otros también sean salvos. De ahí la importancia, de predicar, de enseñar. Y qué bonito que en nuestra iglesia hemos recibido ya un material, ¿cierto? No sé cuántos recibieron aquí el material del Plan Felipe, por ejemplo. Levanten la mano los que recibieron el material. Es una herramienta, ¿no? Esa herramienta es para que usted haga el consejo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Lo que usted ha oído en la palabra, lo que usted ha leído, enséñelo a otros, hombres fieles, idóneos. Así como usted es fiel e idóneo, Dios quiere ahora que usted vaya a buscar a otros fieles e idóneos para formarlos, para capacitarlos. Un ejemplo de esto que le está pidiendo, de este consejo que le está dando Pablo a Timoteo, es como, ¿cuántos han visto aquí carreras de atletismo? La del relevo. Hay una competencia que es de relevos en el atletismo, y la competencia de atletismo de relevos consiste en que, bueno, hay una meta, ¿no? Pero para llegar a la meta tiene que haber un paso de deportistas, tienen que relevarse los deportistas, y la manera en que ellos se relevan es ¿con qué? Con el testigo. Con el palito que ustedes miran ahí, se llama testigo. Y algo interesante o algo similar o de la misma manera es lo que Pablo está diciendo a Timoteo aquí. ¿Qué está haciendo Pablo con Timoteo? Le está dando ese consejo para que él haga lo mismo que Pablo hizo con él, que pase el testigo a otros, que pase las enseñanzas de Cristo a otros, que forme a otros. Iglesia, quiero decirle que ese testigo es el evangelio. Ese testigo es la palabra que trae libertad, que es la verdad y que nos hace libres. Aquí quiero decirles que definitivamente
necesitamos formar el carácter de Cristo en otro, que es la misión inclusive, que es la visión de la iglesia, formar el carácter de Cristo en las generaciones. Y la Biblia nos invita a pasar ese testigo por nuestra salud espiritual, pero también por la salud espiritual de sus familias. Cada uno de los que está aquí es como si fuera ese atleta. Cada uno de los que está aquí es como si estuviera en esa carrera que tiene que formar a otros, porque de no hacerlo se va a levantar una generación que va a ser levantada ¿en qué? En una mentira. En una mentira, digámoslo así, por falsos maestros, por falsos profetas, por enseñanzas, ideas locas. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Hay una frase que por ahí me llamó la atención mucho, de un presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Él decía lo siguiente: el cristiano, cuando mira, bueno, voy a parafrasearla porque no me acuerdo exactamente de la frase, pero él decía lo siguiente: él decía, un cristiano, al ver la necesidad de predicar el evangelio, no debe callar, debe protestar. Y yo creo que de ahí la palabra con la que nos conocen, ¿no? ¿Por qué palabra nos conocen? Protestantes. Y yo creo que esta palabra la tuvieron que haber sacado de pronto de esta frase. Algo que nos caracterizaba a nosotros, o algo que nos debe caracterizar a nosotros, es el protestar, pero no el protestar de rebelarnos en el sentido de causar, no sé, disturbios, cosas negativas, no, pero sí protestar en el buen sentido de la palabra, declarar lo que Dios ha dicho en este tiempo, porque estamos en tiempos en donde lo malo le llaman bueno y donde lo bueno le llaman malo. Y yo creo que es un llamado de Dios a decir: habla de mí, enseña a otros, forma a otros. Y cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos que ese es el principio, el parámetro, por ejemplo, de los padres con los hijos. Cuando tú y yo leemos Deuteronomios capítulo 6, versículos 7 al 9, ¿qué encontramos? A Dios diciéndole a los padres del Antiguo Testamento: enséñale a tus hijos la palabra de Dios al acostarse, al levantarse, en el camino. Coloca la palabra de Dios, coloca mis mandamientos en la puerta, en los postes. Coloca la palabra de Dios, forma a las nuevas generaciones. Tenemos una responsabilidad, usted y yo como líderes, como parte. ¿Quién lo va a relevar a usted? Su familia. ¿Quién me va a relevar a mí? Mi familia. ¿Quién nos va a relevar? Las personas, lo que Dios nos ha entregado, los jóvenes. No sé qué personas Dios le ha entregado, no sé qué familia Dios le ha entregado, pero es un llamado de Dios a formar a otros, a hablar la verdad de Cristo. ¿Cómo usted está hoy aquí? La mayoría de nosotros hoy estamos aquí porque alguien nos compartió el mensaje de salvación, y Dios quiere que usted haga lo mismo y lo replique con otros. Cuarto y tercero. Y ya ir al versículo 4, pero no, primero tercero. El tercer consejo que quiero dar en su corazón es el siguiente: para permanecer fieles debemos estar dispuestos a sufrir. ¿Cuántos dicen amén? Dios mío, Señor, amén. Así es. Dice el versículo 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Si algo tiene que aconsejar Pablo a Timoteo, es en aclararle una vez más, porque ya se lo he aclarado muchas veces, es diciéndole: en la vida cristiana tú vas a sufrir. Yo sé que no es una palabra fácil de escuchar, pero es la verdad. Si usted vino pensando que la vida cristiana, que seguir a Cristo era todo bien, todo fai, todo, dicen los chinos, todo rosa, todo bonito, quiero decirle que a veces en la vida cristiana y en el permanecer fieles a Dios no va a ser bonito, porque vamos a encontrar oposición. ¿Qué fue lo que encontró la iglesia en el primer siglo? Oposición, muerte, juzgamiento, prisiones, apedreamientos. Hoy de pronto no nos aprisionan, no nos pegan piedrazos, no nos dan piedra, perdón, no nos
no nos meten a una cárcel en nuestra cultura, ¿no? Porque hay otras culturas que sí. Pero la vida cristiana de por sí causa a veces dificultad. Yo me acuerdo cuando conocí al Señor, yo llegué a la casa hablando de que estaba yendo a una iglesia cristiana y de que Dios había cambiado mi vida. Yo me acuerdo que se levantaron muchos familiares a decirme: usted se volvió tonto, para no decir la otra palabra, es que suena más bonito tu no mentira, ninguna suena bonito. Se volvió tonto. ¿A usted qué le hicieron? Le lavaron el cerebro. Más bien, y me acuerdo que un familiar me botó, cogió el periódico y me lo botó y me dijo: póngase a leer más bien esto es más importante, las noticias, en lugar de estar leyendo la Biblia. Fueron momentos duros. Yo no sé, yo creo que aquí la mayoría pasó de pronto por esa situación de que la familia no cristiana lo trataba, lo ofendía, se me burlaban. En los diciembre, los 31, los 24, todo el mundo y uno por ahí, no, quietico, juicioso. Uno se acercaba uno al familiar, compartía, pero todo el mundo: ay, usted es evangélico, ay, usted ya no es para la familia, vea tal cosa, y palabras como esas. Usted pareciera que ya no es de la familia, como si eso lo hiciera uno más o menos parte de la familia. Todas las cosas le dolían a uno. Pero mire que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le nombra 3 figuras de 3 cosas que nos dan a entender qué es lo que tenemos que pasar nosotros como cristianos, como creyentes, y que vamos a sufrir. La primera figura, ¿cuál es? Soldado. El apóstol Pablo dice a Timoteo: mira, tú vas a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. La vida cristiana no es fácil. El soldado, ¿con qué usted lo relaciona? Soldado, cuando usted piensa soldado, ¿usted qué piensa? Guerra. O sea que estamos ¿en qué? En guerra. Estamos en guerra. Ah, Cristo venció a los demonios, al diablo. Sí, Cristo lo venció, sí señor, así es. Cristo venció al diablo en la cruz del Calvario, exhibiendo las potestades y despojándolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Pero el diablo sigue todavía intentando enredar a más de uno para llevarlo con él al infierno. Y si no nos cuidamos, yuca, como decía el viejo y conocido refrán de los abuelitos: el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. O sea, sí, Cristo y la gracia y todo eso, pero hay que estar en oración, hay que estar buscando del Señor, hay que estar fortaleciéndonos, porque estamos en guerra. Y ser soldado implica ¿qué? Implica abnegación. Y mire lo que habla acerca de este soldado. Dice que versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y eso tiene una enseñanza profunda. Resulta y pasa que en el tiempo bíblico los soldados romanos eran tan devotos a sus comandantes, a sus superiores, que estaban dispuestos a dar su vida por ese comandante. O sea, para ellos el comandante era Dios. Eran tan devotos a su comandante que algunos se hacían llamar como su comandante. No Chávez, su comandante, así se hacían. Se colocaban hasta el mismo nombre del comandante. O sea, tanto su devoción que se querían llamar como su comandante. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros como soldados: que nos queramos parecer a Él, que queramos esforzarnos por agradarlo a Él, que no nos enredemos en cosas que no tenemos que enredarnos. Pero pregunto, ¿para agradar a nuestro comandante es fácil? No, porque ir a la guerra cuesta. Comenzando, si a un soldado lo llaman, está aquí un soldado de permiso, digamos, fulano de tal está aquí con nosotros, lo llama una guerra, se armó una guerra, llaman al soldado que está aquí. Hay una guerra, tiene que venir ya, inmediatamente, inmediatamente, en este momento, tiene que venir ya, de una. ¿Qué tiene que hacer el soldado? Pararse del culto, irse de una. Es una urgencia, es una orden. ¿Y qué implica eso? Que él se pare, se vaya de una vez. ¿Qué implica? Que tiene qué cosas. Dejar todo. ¿Dejar qué? Todo. La familia. Ay, es que mi hija cumpleaños mañana. No, tiene que ir a cumplir. Por eso yo creo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y aquí obviamente la palabra no nos está diciendo que no seamos buenos esposos, que no seamos buenos hijos. No,
Pero aquí lo que la palabra sí nos está diciendo es que a veces vamos a tener que sufrir, vamos a tener que negarnos a nosotros mismos por causa de agradar a aquel que nos llamó y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Someternos a la autoridad, pero no por imposición, sino por amor. La segunda figura que usa Pablo y le muestra a Timoteo es: mira, tú tienes que sufrir como un atleta. Nosotros sabemos que en el tiempo de Pablo y de Timoteo, ¿qué estaba en auge? Los Juegos Olímpicos. Y los atletas que participaban en esos juegos, valga la redundancia, tenían que hacer muchos sacrificios, tenían que apartarse durante yo no sé cuánto tiempo para cumplir con todas las reglas y normas de la competencia. Y el apóstol hace énfasis en algo, en las reglas. ¿Dónde tenemos que sufrir nosotros? ¿Por qué la vida cristiana implica sufrir? A veces, en ocasiones, porque a veces cumplir. ¿Cuáles son nuestras reglas? ¿A dónde encontramos las reglas que nos muestran el camino, que nos dicen cómo debemos de vivir? Y pregunto yo, ¿a veces obedecer la palabra es fácil en todo? No es fácil. El Señor a veces nos va a pedir cosas difíciles. A veces nos va a pedir que dejemos cosas que nos cuestan, pecados que nos atan, costumbres que no nos edifican. A veces el Señor nos va a pedir por la palabra que dejemos amistades que nos corrompen, relaciones que son tóxicas, prácticas que van en contra de su voluntad. Y eso, diga conmigo, diga, eso duele. Pero si queremos agradar al Señor, tenemos que obedecer las reglas. Yo soy un atleta, me voy a colocar así para que usted se imagine, soy atleta, allá está la meta. Bueno, si me habla de una carrera es que hay una meta, ¿no? Soy atleta. Yo como atleta tengo una opción. Puedo coger un atajo y llegar a la meta, ¿cierto? Me puedo desviar del camino, que es duro, que tiene espinas, que tiene negarme a muchas cosas, que tiene morir a muchas cosas. Yo puedo tomar un atajo y llegar a la meta, creer que todo está bien. Pero resulta y pasa que lo que dice el apóstol Pablo es: en la vida cristiana no hay atajos. No hay atajos. Hay que cumplir las reglas. Mucha gente hoy quiere vivir su vida cristiana no sufriendo, sino tomando atajos y acomodar la palabra a lo que ellos quieren o a lo que ellos creen. Pero si de eso se tratara, Dios no fuera íntegro. Si cada uno pudiera tener su Dios a su manera y estuviera bien, Dios no fuera íntegro. Porque solamente hay un Dios verdadero. Y ese Dios verdadero ya dispuso, ese Dios verdadero ya planteó, ese Dios verdadero ya estableció cuáles son las reglas de la competencia. Que Dios nos ayude a luchar legítimamente, a seguir las reglas. Que Dios nos ayude a estar dispuestos a pagar el precio por servirle. Mire, le digo algo. Es una frase que en algunos momentos la han dicho varios, no es una frase mía, pero es una frase que me aterriza en muchas ocasiones en mi vida cristiana para no tomar atajos. Y es la siguiente: sin cruz no hay resurrección. Sin cruz no hay ¿qué? Sin cruz no hay corona. A veces vamos a tener que pasar por momentos difíciles por agradar al Señor, pero hay una promesa y es la siguiente: que si nosotros morimos con Él, también viviremos con Él. Hay esperanza para usted y para mí. Todo lo que usted haga para el Señor no es en vano. Dice el apóstol Pablo: no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Hay esperanza, iglesia. Vale la pena seguir las reglas, vale la pena luchar legítimamente, vale la pena que usted se organice en su hogar, vale la pena
que usted no haga trampa en el trabajo. Vale la pena agradar al Señor. Ay, pero Nelson, es que usted no sabe, es que si yo hago tal negocio, uy, me va a llegar la bendición. No hay atajos. Y la tercera figura que usa el Señor, el apóstol Pablo, a Timoteo, ¿cuál es? El labrador. El labrador. Su característica es que tiene que trabajar duro si quiere ver frutos. Como ustedes han podido notar, estas tres imágenes, estas tres representaciones, estas tres funciones tienen una cosa en común. ¿Cuál es la cosa en común? Que si quiere ver resultados, tiene que entrenar. Si quiere ver resultados, tiene que trabajar. Si quiere ver resultados de victoria, tiene que ir a la guerra. No hay atajos. Va a ser duro. Y escuche esto. ¿Cuál es la tentación que tenemos a veces los cristianos? Que nosotros no queremos pasar por lo duro. Nosotros queremos que el Señor haga todo suave, que el Señor haga todo bonito. Por eso usted escuchará que muchos dicen: antes de yo conocer a Cristo todo me salía bien y yo me metí a cristiano y ahora todo me sale mal. ¿Qué será? Hay gente que dice eso. Yo por eso es que no me gusta ir a esas iglesias, porque, claro, porque usted está saliendo de su zona de confort y ahora está intentando agradar al Dios que ha decidido creer, y usted tiene que pasar por pruebas. Pero Dios, en medio de la prueba, ¿qué va a hacer? Dios te va a exaltar. Dios te va a colocar en el lugar que tú tienes que estar. Dios te va a promover. Mire que la prueba con José no fue para siempre. La prueba de Daniel no fue para siempre. La prueba de los amigos de Daniel no fue para siempre. La prueba de todos estos hombres de la fe de la Biblia no fue para siempre. Aún los que terminaron muertos en un coliseo romano, sabemos que están con el Señor. O sea, en el Señor nunca se pierde, siempre se gana. Vale la pena sembrar. Si algo puedo dejar en esta noche, si algo quiero dejar a manera de conclusión en esta noche, es decirle: sí podemos permanecer fieles si seguimos los consejos del Señor, aún en medio de cualquier circunstancia. Dios nos está diciendo definitivamente que perseveremos. Dios nos está diciendo definitivamente que lo busquemos a Él. Dios nos está diciendo que nos llenemos de Él. Dios nos está diciendo: no te rindas, sigue adelante. A pesar del sufrimiento, Nelson, sí, a pesar del sufrimiento, sigue adelante, porque el Señor te sabrá consolar, porque el Señor te sabrá fortalecer, y porque el Señor sabrá cumplir las promesas que Él ha dicho y decretado sobre tu vida, y nadie las podrá quitar ni borrar. No sé cuál sea tu situación. Hay un texto de la Biblia que quiero dejarle, que ha bendecido tanto mi vida y que tiene que ver con el tema, y que en algunas visitas que hago lo comparto. Y es Hebreos capítulo 12 en la TLA. Si usted tiene su Biblia o la pueden colocar ahí, los de medio, se lo agradecería muchísimo. Hebreos capítulo 12. Y terminamos orando al Señor. Quiero que usted escuche este versículo que me parece que concluye la lección o la enseñanza de hoy. Nos habla acerca de a quién tenemos que mirar. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Nos dice hoy: piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él. Iglesia del Señor, coloquemos nuestros ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe, y aprendamos de Él,
¿Por qué Jesús pudo mantenerse fiel y firme a pesar de todos los obstáculos, dificultades y todo lo que implicó compartir su mensaje en esta tierra? Porque Él sabía que después de la muerte vergonzosa en la cruz del Calvario sería como muy feliz. Hay promesa de Dios para usted y para mí. Si algo quiero dejar en esta noche es decirle: sigamos adelante con la misión que Dios nos ha encargado. Sigamos haciendo discípulos, formemos a otros. No nos quedemos con el conocimiento solo nosotros, no nos quedemos con lo que hemos aprendido, lo que Dios nos ha formado a nosotros, no nos quedemos con eso nosotros. Hagámoslo, extendámoslo, busquemos otras personas para que el reino de Dios siga extendiendo y la verdad siga prevaleciendo en un mundo que necesita escuchar el mensaje de esperanza. No va a ser fácil, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén.